buenos días, señora magistrada, señor magistrado, secretario general de acuerdos. Estamos reunidos, gente que nos acompaña, estamos reunidos en el Tribunal Electoral del Estado de Colima para desahogar la sesión pública del Pleno del Tribunal, por lo que, con el permiso de todos ustedes, y para lo cual, de conformidad con los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sexto, fracción cuarta y octava, incisos B y C del reglamento interior de este tribunal, y para cumplir con el primero de sus puntos, ruego al secretario general de acuerdos verifique la existencia de quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, le informo que se encuentran presentes los 3 magistrados numerarios que integran el pleno de este Tribunal Electoral del Estado. Muchas gracias. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el inciso C del artículo 8 del reglamento interior de este Tribunal Electoral, ruego a los presentes nos pongamos de pie para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del día, por lo que, con fundamento en el último párrafo del artículo 7 del reglamento interior de este órgano jurisdiccional, siendo las 11:05 del jueves 17 de septiembre de 2020, se declara la existencia de quórum legal y formalmente instalada esta sesión, por tanto, válidas las determinaciones que este pleno adopte. Muchas gracias. Para dar cumplimiento al tercer punto, le solicito, señor secretario, de lectura a los puntos enlistados para el desarrollo de esta sesión. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración de quórum e instalación legal de la sesión, en su caso. Tercero, lectura y aprobación en su caso al orden del día. Cuarto, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del juicio para la defensa ciudadana electoral JDCE-02/2020, promovidas por las ciudadanas Claudia Gabriela Aguirre Luna, Araceli García Muro, Ana Karen Hernández Aceves, Blanca Livier Rodríguez Osorio y los ciudadanos Vladimir Parra Barragán y Arturo García Arias, por el que demandan la nulidad de los actos preparatorios y de las sesiones públicas ordinarias número 11 y 12 correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, derivado de la presunta violación a sus derechos políticos electorales de ser votado en su vertiente de ejercicio en el cargo, así como la violación política en razón de género ejercida en su contra. Quinto, clausura de la sesión. Muchas gracias. Se pone en consideración de los integrantes de este pleno el orden del día que acaba de ser leído, para lo cual se otorga el uso de la voz por si hubiera alguna observación o comentario al respecto. Bien. En tal virtud le solicito, señor secretario, tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto al orden del día propuesto. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor. Magistrada Mariana Díaz Rivera. Con el orden del día. Magistrado José Luis Puente Anguiano. A favor del orden del día, secretario. Le informo, magistrada presidenta, que se recabaron 3 votos a favor del orden del día propuesto. Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad. Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día previamente aprobado, pido al magistrado ponente haga el conocimiento el proyecto de resolución definitiva del juicio para la defensa ciudadana electoral JDC-02/2020, promovido por las ciudadanas Claudia Gabriela Aguirre Luna, Araceli García Muro, Ana Karen Hernández Aceves, Blanca Livier Rodríguez Osorio y los ciudadanos Vladimir Parra Barragán y Arturo García Arias, cuyo proyecto quedó a cargo de la ponencia del magistrado José Luis Puente Anguiano, al cual se le concede el uso de la voz, magistrado, a efecto de que dé cuenta con el proyecto correspondiente. Gracias, magistrada, con gusto. Bueno, debido a lo extenso de la sentencia y toda vez que se circuló con anticipación la misma a los miembros de este pleno, pediría la posibilidad de dar lectura a una cuenta en donde vienen específicamente las partes más relevantes de dicho proyecto. ¿Sí están de acuerdo? Adelante. Gracias. Procedo a darle lectura entonces
Esta sentencia definitiva correspondiente al juicio para la defensa ciudadana electoral identificada con la clave número JDCE 02/2020, promovido por las ciudadanas Claudia Gabriela Aguirre Luna, Araceli García Muro, Ana Karen Hernández Aceves, Blanca Livier Rodríguez Osorio y los ciudadanos Vladimir Parra Barragán y Arturo García Arias, todos con sus respectivas personalidades reconocidas como diputadas y diputados integrantes de la 59ª legislatura estatal. En el proyecto de cuenta se señalan, entre otros, como antecedentes lo concerniente a la toma de protesta legal del cargo de las y los comparecientes, la celebración de las sesiones ordinarias 11 y 12 impugnadas, la presentación del juicio ciudadano ante la Sala Superior, después su revisión a la Sala Regional Toluca, así como la comparecencia de terceros interesados, designación de los representantes comunes y el trámite de instrucción de la demanda ante este Tribunal Electoral Estatal hasta ponerse en este estado de resolución. El cierre de instrucción del presente asunto se declaró el día 7 de julio del presente mes de septiembre. En el proyecto que someto a su consideración, dentro de las consideraciones se aborda como primer término la jurisdicción y competencia de este tribunal para conocer del juicio para la defensa ciudadana electoral, argumentando en esencia que si bien los actores primigeniamente promovieron un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cierto es que este Tribunal Electoral siempre fue competente para resolver lo conducente respecto de la presunta violación de sus derechos político-electorales, de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo, por lo que al declararse improcedente el per saltum ante la Sala Superior y después de la Sala Regional Toluca del mismo Poder Judicial de la Federación, se remitió la demanda y anexos conducentes a este Tribunal Electoral local para su conocimiento y resolución primigenia. De no haber ocurrido así, se hubiese vulnerado no solo la competencia de este tribunal, sino la soberanía del Estado de Colima, y consecuentemente el principio de definitividad que rige a todos los procesos judiciales al no agotarse las instancias primigenias sin que sean procedentes para evadirlas o saltarlas. Las circunstancias que las actuadoras y actores argumentan en su demanda consistentes en que este tribunal en su oportunidad demandó al titular del Ejecutivo Estatal, así como al Congreso del Estado, la fijación y asignación de su presupuesto para el ejercicio fiscal que transcurre, cuya sentencia definitiva incluso fue emitida por el Pleno de la Sala Superior el 8 de enero del actual, y sin que además este tribunal haya tenido ninguna injerencia en el proceso legislativo que para la emisión de la reciente reforma electoral publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima el pasado 13 de julio, llevaron a cabo los integrantes de la actual legislatura de la que los demandantes forman parte. Con independencia de la competencia de este órgano jurisdiccional electoral, ya reconocida en párrafos anteriores, de manera más precisa y en el apartado correspondiente, se reafirmará con suma claridad su estricta competencia o no respecto de los actos que se reclaman, toda vez que la autoridad responsable advirtió al rendir su informe justificado que el juicio promovido de los demandantes no es de la competencia de este tribunal, equivocándose en su juicio, puesto que si bien en la demanda se reclaman actos cuyo estudio no compete a este órgano jurisdiccional, las presuntas manifestaciones de las actuadoras y actores relativas a la presunta violación a sus derechos político-electorales de ser votadas y votados en su vertiente de ejercicio del cargo, sí es materia de análisis y emisión de jurisdicción por parte de este tribunal electoral. De ahí que en ese contexto se actualice la competencia que el mismo le conceden los preceptos constitucionales y legales inicialmente invocados. En tal virtud, y dado que se cumplieron los requisitos generales y especiales de procedencia de lo que sería materia de estudio por parte de este tribunal, se procedió al estudio de la controversia planteada, expresándose en el proyecto del que hoy doy cuenta de manera puntual los agravios, las manifestaciones de las autoridades señaladas como responsables, así como de las y los terceros interesados y las pruebas aportadas por las partes con el propósito de crear convicción en este tribunal respecto de lo que se aduce. En la consideración tercera se determinan los actos reclamados, el sobreseimiento parcial y delimitación de la procedencia del presente juicio ciudadano. De una lectura íntegra de la demanda de las actoras y actores que constituyen el presente juicio ciudadano, este tribunal local advierte que los mismos
se le conforman respecto de los siguientes actos reclamados. Son 3 actos. A. Actos legislativos por vicios propios y que además presuntamente violan el derecho de la libertad de expresión vinculados al derecho parlamentario. B. Actos que presuntamente violan el derecho político electoral a ser votados en su vertiente de desempeño en el cargo, desprendido de diversas manifestaciones que realizan en el contenido de su demanda, entre otros, el consistente a que no se les permitió acceder a las sesiones 11 y 12 celebradas el 7 de julio. C. Actos que, desde su perspectiva, configuran violencia política y violencia política contra las mujeres en razón de género. Apartado 1. Sobreseimiento parcial del juicio ciudadano respecto de los actos establecidos en el inciso A, relativo a los actos legislativos por vicios propios y que además presuntamente violan el derecho a la libertad de expresión vinculados al derecho parlamentario. Este órgano jurisdiccional estima procedente el sobreseimiento parcial del juicio para la defensa ciudadana electoral en cuanto a actos legislativos y violación al derecho de libertad de expresión por considerar que se actualiza en ellos la causal prevista en el artículo 32, fracción segunda de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Es decir, en este sentido, es improcedente la impugnación por vicios propios de los actos reclamados consistentes en los que fueron preparatorios y celebración de las sesiones públicas ordinarias número 11 y 12, así como el acuerdo y decreto aprobados en las citadas sesiones, dado que dichos actos y determinaciones que se pretenden impugnar no se ajustan a las reglas particulares de procedencia de los medios de impugnación en materia electoral, sino obedecen al ámbito del derecho parlamentario. Sirviendo de apoyo a esta consideración, la jurisprudencia número 34/2013 y también la 44/2014, emitidas por la Sala Superior con rubros derechos político-electorales de ser votado, su tutela excluye los actos políticos, comisiones legislativas, su integración se regula por el derecho parlamentario. De igual forma, es improcedente el juicio ciudadano en cuanto al acto reclamado consistente en la violación al derecho de libertad de expresión de las actoras y actores como parte de su ente legislativo, referenciándose en el proyecto que someto a su consideración las razones de forma específica, el cual fue circulado con oportunidad para su análisis. Una vez que se determinó sobreseer parcialmente en cuanto a los actos reclamados que no es competente, este tribunal local se encuentra en condiciones para pronunciarse respecto del juicio ciudadano vinculado con los actores establecidos en los incisos B y C, al no advertir la actualización de alguna causal de improcedencia, por lo que se procede en consecuencia a entrar al estudio de los agravios y circunstancias que integran el presente expediente y resolver de manera definitiva la presente controversia. En la consideración sexta se establece que la pretensión de las actoras y actores consistente en que este tribunal declare con la comisión de los actos reclamados se transgredieron los derechos políticos electorales de ser votados de las actoras y actores en su vertiente de ejercicio del cargo y como consecuencia de ello se restituya el respectivo derecho y se ordene reponer las sesiones 11 y 12 en donde se comprometan las garantías y condiciones necesarias para que ejerzan libremente el citado derecho político electoral. Asimismo, se declara la existencia de violencia política y violencia política contra las mujeres diputadas, actoras en razón de género y se otorguen las medidas de protección conducentes para el futuro ejercicio del multireferido derecho. Y finalmente se determine si las autoridades señaladas como responsables se apegaron a los principios de constitucionalidad, imparcialidad, certeza y legalidad, o si por el contrario violaron el derecho político electoral de referencia y cometieron la violencia aducida en contra de las y los promoventes. Consideración séptima, estudio de fondo. Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expeditez que rigen a los actos de las autoridades, se indica que el estudio de los agravios se realizará tomando en cuenta la pretensión, así como la causa de pedir y el fondo del asunto previamente indicados, sin que esto se traduzca en una afectación a las y los accionantes, pues lo importante es que se responda a los agravios hechos valer, con independencia del orden en que la parte actora los formuló en su escrito de demanda. Es objeto de estudio, en el presente apartado, los actos enunciados en los incisos B y C
circunscritos en la consideración tercera, abordando primeramente el estudio que se refiere a los actos que presuntamente violan el derecho político electoral a ser votado en su vertiente de desempeño del cargo, desprendido de diversas manifestaciones que realizan en el contenido de su demanda, entre otros, el consistente a que no se les permitió acceder a las sesiones 11 y 12 celebradas el 7 de julio. Con relación a los citados actos reclamados, y antes de puntualizar de manera más específica lo relacionado a los actos formales vinculados al presente estudio, como los de la presunta no notificación formal a las sesiones, la no entrega de la información necesaria para el desahogo del cargo, el impedimento para ingresar a las sesiones y expulsión irregular de la sesión virtual, es necesario referir las circunstancias de tiempo, modo y lugar y los motivos por que la sesión ordinaria número 11 de la 59ª Legislatura del Estado de Colima no se llevó a cabo de manera presencial. Toma del recinto legislativo por parte de las actoras y actores. Tal y como lo manifiesta la parte actora en el inciso C del apartado de hechos de su demanda, el 30 de junio, en el desahogo del punto número 9 del orden del día de la sesión pública ordinaria número 10, correspondiente al segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, el diputado Guillermo Toscano Reyes, presidente en ese momento de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, convocó a quienes integran la 59ª legislatura a la celebración de la próxima sesión ordinaria, la número 11, señalando como fecha y hora para su realización el 7 de julio a las 11 horas, misma que tendría lugar en el recinto legislativo de manera presencial. Posteriormente, en el inciso D del apartado referido de su demanda, señalan que el 7 de julio de 2020 a las 11 horas no fue celebrada la sesión pública ordinaria número 11, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional. ¿Por qué no se llevó a cabo la sesión número 11 a la que se hace referencia? Con relación a lo anterior, los actores son omisos en manifestar en su escrito de demanda que de su libre y espontánea voluntad decidieron tomar el Congreso con el propósito de instalarse en resistencia civil pacífica. Estas son palabras del diputado actor Vladimir Parra Barragán. Siendo este acto cometido por la totalidad de las y los actores participando activa y reconocidamente, siendo este el motivo por el cual se obstaculizó de manera determinante la función del Congreso del Estado para desarrollar su actividad legislativa dentro del recinto establecido para ello, pues fue incluso un hecho público y notorio para la sociedad colimense el acto de referencia, encontrándose además plenamente acreditada en actuaciones dicha circunstancia, tanto por la manifestación del entonces presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado en su informe circunstanciado y en su carácter de autoridad responsable, así como por la actuación de la fe notarial rendida por el notario público 13, el licenciado Rafael Verduzco Curiel, levantada a solicitud del presidente en cuestión de las diversas notas periodísticas en medios impresos y digitales, y demás pruebas técnicas ofrecidas tanto por las y los actores como por la autoridad responsable antes citada, de donde se desprende incluso la confesión de los promoventes de haber tomado las instalaciones del Poder Legislativo el 7 de julio con el propósito de que no se llevara a cabo la sesión ordinaria número 11 ya referida, por las razones que desde su visión y muy particular punto de vista no debía celebrarse. Siguiendo con el análisis de los argumentos vertidos en su demanda, en el inciso E del apartado de hechos, la parte actora refiere que aproximadamente a las 15 horas del día 7 de julio, encontrándose en el Congreso del Estado de Colima, ubicado en la calzada Pedro Agalván sin número, esquina con calle Lo Regalado, que es el domicilio oficial de dicho Poder Legislativo Estatal, recibieron en sus teléfonos celulares por medio de la aplicación WhatsApp la imagen de un documento aparentemente firmado por el diputado presidente de la mesa directiva, a través del cual se les invitaba a desahogar la sesión pública ordinaria número 11, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de manera virtual, el mismo martes 7 de julio a partir de las 15:30 horas por medio de la plataforma Zoom, accediendo al identificador con la contraseña 1NQW2H. Derivado concretamente del punto anterior, es cuando las actoras y actores en su demanda comienzan a expresar su inconformidad en cuanto a las formalidades legales que para la citación de una sesión ordinaria y reglamentaria se deben satisfacer.
Sin embargo, este tribunal considera inaceptable el que las actoras y actores hayan tomado el Congreso para instalarse en él y ellos sí poder realizar actividad legislativa, en flagrante violación al derecho de sus demás compañeros y compañeros diputadas integrantes de la propia 59ª legislatura estatal, al no haberles permitido acceder a realizar la propia actividad legislativa inherente a sus cargos de diputadas y diputados, quienes 13 de ellos comparecieron al presente causa como terceros interesados y tienen su personalidad acreditada en ambos. Existe en la demanda de las y los promoventes la confección expresa de que al momento de celebrarse la sesión en línea, es decir, donde por su naturaleza es posible que todas las personas participen, interactúen de manera simultánea, los mismos se encontraban en la sala de juntas del Congreso del Estado Francisco J. Mujica, lo que podía haber generado la disposición de ellos para restablecer la privación que se estaba dando a sus compañeros y compañeras diputados, consistente en la vulneración de su derecho político electoral de ser votados en el ejercicio del cargo, situación de la que con posterioridad se duelen los generadores de las circunstancias primigenias que originaron una serie de irregularidades vinculadas al ejercicio del desempeño del cargo en todos los diputados y diputadas de la legislatura en cuestión. En tal virtud, se considera incluso, se pretendió omitir información al respecto por parte de los demandantes en el escrito inicial de demanda, y derivado de ello se produjo una mala información tanto a la Sala Superior como a la Sala Regional Toluca de la Quinta Circunscripción Plurinominal, ambas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismas que argumentaron en sus respectivos acuerdos la Sala SUP-JDC 1631-2020 y ST-JDC 49-2020, respectivamente, que para la emisión de las órdenes de protección determinadas en ambos acuerdos, se partía de la buena fe de las actoras y actores y sus manifestaciones, así como de la verosimilidad de sus afirmaciones, y sin prejuzgar el fondo del asunto ni la certeza de la existencia de las pretensiones, ante la posible existencia de actos de violencia política y violencia política en razón de género, en agravio de las y los demandantes, consideraron necesario emitir las correspondientes medidas de protección. Por lo que, en consecuencia de lo razonado en supralíneas, la pretensión del presente medio de impugnación promovido por las actoras y actores es contraria al principio general de derecho que prescribe que nadie puede beneficiarse de su propio dolo o beneficiarse de su propia negligencia, el cual, como se afirma, ha sido ampliamente reconocido en materia electoral. Por otro lado, la controversia planteada ante este órgano jurisdiccional electoral estatal conlleva necesariamente la actualización de la presencia de un caso fortuito generado como naturaleza conceptual lo indica, por hechos de hombres y mujeres en el caso en estudio, que impidieron se ejecutara de manera normal y ordinaria la sesión número 11, teniendo impacto en la sesión 12 también controvertida, ambas celebradas por la 59ª legislatura del Estado el 7 de julio próximo pasado. Con relación a este concepto de caso fortuito, existe una línea jurisprudencial en el siguiente sentido. Procedo a leerla. Caso fortuito o fuerza mayor, elementos. Independientemente del criterio doctrinal que se adopte acerca de si los conceptos fuerza mayor o caso fortuito tienen una misma o diversa significación, no se puede negar que sus elementos fundamentales y sus efectos son los mismos, pues se trata de sucesos de la naturaleza o de hechos del hombre que, siendo extraños al obligado, lo afectan en su esfera jurídica, impidiéndole temporal o definitivamente el cumplimiento parcial o total de una obligación, sin que tales hechos le sean imputables directa o indirectamente por culpa, y cuya afectación no puede evitar con los instrumentos de que normalmente se disponga en el medio social en el que se desenvuelve, ya sea para prevenir el acontecimiento o para oponerse a él y resistirlo. Considerando lo anterior, y derivado de las probanzas que obran en el expediente de la causa, se advierte la aceptación expresa de las actoras y actores de haber tenido la plena intención de concretar la acción de tomar el Congreso del Estado con el propósito de evitar el trabajo legislativo, cuya procedencia o improcedencia de los temas a tratar, como se adujo en la consideración tercera de la presente sentencia, no obedece decretar a este órgano jurisdiccional electoral estatal al tratarse de actos vinculados al derecho parlamentario y no al ámbito electoral. Sin embargo, el actuar de las y los promoventes es evidente que vulneró
el derecho político electoral de ser votados en su vertiente del ejercicio del cargo a las demás diputadas y diputados integrantes de dicha legislatura, generando además que las sesiones controvertidas no se llevaron a cabo con las formalidades que exige la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento, en cuanto a las notificaciones correspondientes se refieren, existiendo un reconocimiento expreso por parte de las actoras y actores que al desahogarse el punto 9 del orden del día de la sesión pública ordinaria número 10 del 30 de junio, las y los mismos fueron convocados primigeniamente de manera formal y legal a la sesión ordinaria número 11 a celebrarse el 7 de junio de 2020 a las 11 horas en el recinto legislativo de manera presencial. Por lo que derivado de todo ello, se actualiza la aplicación del principio nadie puede beneficiarse de su propio dolo o beneficiarse de su propia negligencia, así como de encontrarse, en su caso, el presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado ante la presencia de un caso fortuito que lo exime de responsabilidad, puesto que se encuentra plenamente demostrado que el mismo no fue generador de los actos irregulares vinculados con la toma del edificio del recinto legislativo que ocasionó todos los hechos subsecuentes. Actos posteriores, alegados como ilegales. No obstante lo anterior, a efecto de garantizar el principio de exhaustividad respecto de los argumentos planteados por las actoras y actores en su demanda, que vertieron en su demanda, las siguientes consideraciones respecto de la no notificación formal a las sesiones, la no entrega de información necesaria para el desempeño del cargo y el impedimento para ingresar a las sesiones virtuales, entre otras. Por lo que señaladas que han sido en la consideración quinta, las pruebas que obran en el expediente, así como el valor que ostentan conforme lo dispuesto en la Ley de Medios, se sostiene que no les asiste la razón a las y los actores respecto al agravio de que el presidente de la mesa directiva omitió notificarles formalmente la realización virtual de la sesión 11 y realización presencial de la sesión 12 por los conductos oficiales, porque si bien es cierto que no fueron notificados por mensajes en su correo electrónico que tienen registrado en la Dirección de Procesos Legislativos del Honorable Congreso, también lo es que los propios actores refieren en su demanda que la realización de las sesiones se les hizo de su conocimiento vía mensaje a sus celulares. Al respecto, resulta evidente que el fin de la notificación consiste en hacer saber a los legisladores la fecha, hora y lugar en que se llevara a cabo las sesiones, sin que resulte suficiente que se sostenga el incumplimiento de formalidades en su notificación, dado que estas son establecidas en las normas para asegurar el conocimiento de los actos por parte de quien tiene algún derecho, interés jurídico o expectativa de derecho en materia electoral. Lo cual resulta coincidente con las reglas establecidas en el artículo 3, apartado 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y su referente local artículo 14 de la Ley de Medios, de permitir diversos medios de comunicación, ya sea personal, por estrados, por oficio, por correo certificado o por telegrama, según se requiera para la eficacia del acto, resolución o sentencia a notificar, salvo disposición expresa. E inclusive se permite el empleo de usos tecnológicos como el correo electrónico, lo cual no significa que la notificación deba practicarse de forma exclusiva a través de este medio. Sin embargo, no pasa por desapercibido para este tribunal que los actores parten de la premisa incorrecta que la notificación que reclaman es de naturaleza procesal, al existir para su eficacia el cumplimiento de formalidades legales preestablecidas para hacer saber la hora y fecha de las sesiones, lo cual no resulta aceptado porque la notificación que refieren los actores para que estén en posibilidades de ejercer su cargo se trata de una comunicación entre sujetos de un plano de igualdad por tratarse de legisladores. Lo mismo acontece con la sesión 12 porque son los propios actores quienes expresan en su demanda que por diversos medios de comunicación se enteraron que el presidente de la mesa directiva había convocado con carácter presencial en una sede diversa al recinto legislativo, la sede de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado de Colima, citando en su inicio a las 17 horas con 40 minutos del mismo 7 de julio, esto es 15 minutos después de concluida la sesión anterior, para más tarde modificar la hora e iniciar a las 18 horas. Por otra parte, en cuanto al tema relacionado con la no entrega de información necesaria para el desempeño del cargo,
No les asiste la razón a los actores en la parte que señala que el presidente de la mesa directiva no les proporcionó la convocatoria, ocultando en su perjuicio y en el de sus representados el orden del día, con el afán de que no contaran con alguna información, en virtud de que los actores, si bien es cierto, sostienen un hecho negativo, también lo es que su negación lleva implícita una afirmación al sostener que el presidente de la mesa directiva les ocultó la información necesaria para el desempeño de su encargo, lo que les arroja la carga de la prueba a los actores para acreditar sus afirmaciones, sin que en el presente asunto se advierta medio de convicción alguno tendiente a acreditar tal extremo. Pues contrariamente a ello, de una lectura de la demanda de los actores, no niegan rotundamente que no hayan tenido a su alcance la convocatoria y orden del día, sino más bien sostienen que estos no se les hizo llegar por los medios oficiales al señalar los actores de manera textual. Dicen que nos hubieran sido remitidos por los conductos oficiales, como lo es nuestra dirección de correo electrónico que tenemos registrado en la dirección del proceso legislativo de este honorable Congreso. Incluso refieren los actores en la demanda de su compañera diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, en su carácter de secretaria de la mesa directiva, dio lectura al orden del día de la supuesta sesión, el cual es lógico deducir que tenía en su poder, dado el puesto parlamentario que desempeña al afirmar. Ella dice: finalmente, siendo alrededor de las 17 horas del día 7 de julio de 2020, se dio acceso a la reunión virtual a algunos de nosotros y, para tratar de dar inicio a la misma, el diputado presidente Guillermo Toscano Reyes les pidió a nuestra compañera diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, en su carácter de secretaria de la mesa directiva, que diera lectura al orden del día de la supuesta sesión. En ese momento, la diputada Aguirre Luna le hizo ver las diversas irregularidades en que había incurrido. Sin que sea impedimento de ello, el hecho de que se sostenga que con posterioridad fue removida del cargo parlamentario que desempeñaba la diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna en su carácter de secretaria de la mesa directiva, porque tal circunstancia obedece a un acto distinto al conocimiento del orden del día y de la convocatoria de la sesión. Por tanto, no les asiste la razón a las actuales sectores, porque su sola manifestación no basta para considerar que en verdad se presentaron los hechos que afirman ocurrieron, sino que debieron acreditarlos plenamente y cumplir con la carga de la prueba que le impone el último párrafo del artículo 40 de la Ley de Medios que dispone: el que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. En relación al impedimento para ingresar a las sesiones y en algunos casos la expulsión en la sesión virtual, de igual manera, no les asiste la razón a los autores cuando sostienen que el diputado Guillermo Toscano Reyes realizó acciones limitativas, restrictivas y coercitivas en su esfera jurídica, al no permitir el ingreso en la plataforma Zoom a los diputados Ana Karen Hernández Aceves y Vladimir Parra Barragán, aun y cuando se identificaron plenamente, así como el resto de los actores. Lo anterior es así porque si los actores afirman que el diputado Guillermo Toscano Reyes realizó acciones limitativas, restrictivas y coercitivas en su esfera jurídica, entonces tenían la carga procesal de demostrar las acciones que atribuyen al diputado, con fundamento en el artículo 40 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral de la entidad, sin que en el expediente obre agregado algún medio de convicción donde se acredite tal situación. De tal manera que no resulta suficiente que las actuales sectores sostengan que se les negó el acceso a la plataforma virtual cuando en algunos obran medios de convicción que indican lo contrario, como lo es lo afirmado por ellos mismos en su demanda al señalar que, estando presentes en el Congreso del Estado de Colima, recibieron del diputado presidente de las mesas directivas del H Congreso del Estado la invitación a desahogar la sesión de manera virtual. Es decir, no pasa desapercibido para este tribunal la contradicción en la que caen los actores al no aceptar los mensajes de WhatsApp que el presidente envió para convocarlos a la celebración de la sesión ordinaria número 11, pero sí pretender acreditar con ellos la supuesta negativa de accesibilidad para entrar a sesionar en línea de la plataforma Zoom por la que se desarrolló dicha sesión, cuyas capturas de pantalla insertan en su demanda, siendo sus dichos insuficientes, como se mencionó anteriormente, para acreditar la veracidad de los hechos celebrados.
Por otra parte, en cuanto hace a la sesión 12, de igual manera no les asiste la razón a los accionantes cuando sostienen que las autoridades señaladas como responsables no les permitieron el acceso al lugar autorizado como recinto legislativo del H Congreso del Estado en virtud de que se empleó el uso de la fuerza pública para ello. Esto es así porque de un análisis individual y conjunto de los medios de convicción consistentes en los videos y fotografías aportados por los actores, no se aprecia el uso de la fuerza pública como parte de elementos de seguridad pública, dado que en un primer momento la entrada se encontraba libre y sin presencia de algún policía, y solamente había una persona del sexo masculino quien abría y cerraba la reja del inmueble. Sin embargo, al permitirle la entrada a una persona que se ostenta como diputado, este abrió y empujó la reja para que se mantuviera abierta de forma completa y pudiera ingresar cualquier persona a la sesión, donde arribaron más personas que manifestaron su inconformidad con algunos acuerdos y decretos que serían aprobados por la legislatura, lo cual provocó que los elementos de seguridad pública solamente se colocaran en fila en la entrada del recinto legislativo habilitado ante los actos de violencia física y verbal que se realizan las personas inconformes que querían ingresar a la fuerza. En este sentido, a juicio de este órgano jurisdiccional, se genera la convicción de que las personas que se ostentan como diputados y diputadas en los videos refieren insistentemente su intención de que las personas inconformes ingresaran también a la celebración de la sesión 12, como lo hacían los diputados y diputadas, por lo que al no permitírselo los elementos de seguridad pública, los diputados decidieron no ingresar, condicionando su acceso hasta que también se les permitiera a las personas con quien iban acompañadas, mostrando disgusto, bajo el argumento de que se les debía permitir el acceso a todos aquellos que no eran diputados y diputadas porque las sesiones eran públicas. Y si no entraban ellos, tampoco lo harían los legisladores, al expresar la que refiere ser diputada en el minuto 6 con 27 segundos. Yo paso si pasan todos. Quienes vestían además playeras con la leyenda "no más deuda pública, soy incorruptible", lo cual genera convicción de que quienes se ostentan como diputados y diputadas, siendo los actores, formaban parte de los manifestantes. No obstante lo anterior, a las y los legisladores nunca se les negó el acceso al recinto legislativo, porque incluso una persona del sexo femenino, quien se ostenta y reconoce como diputada, ingresa al salón libremente sin que hasta ese momento se observara algún elemento de seguridad pública. Sin embargo, como se ha relatado, al concentrarse en la entrada diversas personas inconformes y molestas, los elementos de seguridad solo impiden el ingreso a estas personas. Asimismo, porque en el video, en uno de los videos que es aportado por los actores, el de minuto 5 con 54 segundos, se apresa una persona del sexo masculino que dice textualmente: "Usted puede pasar". Sin embargo, la persona del sexo femenino, quien se ostenta con la calidad de diputada, expresa: "Paso con mis amigos". En este orden de ideas es que se genera también convicción de que las y los actores no ingresaron a las instalaciones porque así lo decidieron como parte de su inconformidad por las medidas adoptadas por el presidente de la mesa directiva para resguardar la inviolabilidad del recinto legislativo. Por otro lado, se ha generado convicción de que el cambio del recinto legislativo fue provocado por los propios accionantes, de tal manera que, en atención al principio general del derecho de que nadie puede alegar a su favor su propia culpa, por lo que este órgano jurisdiccional no puede reconocer situaciones donde la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los actores y actoras deriva de su propia culpa. De ahí que la aplicación de este principio es una forma de impedir el acceso a ventajas indebidas e inmerecidas dentro del ordenamiento jurídico. Es decir, ejercitar un derecho significaría que la culpa, la imprudencia o la negligencia serían objetos jurídicamente protegidos. No existe medio de comisión en autos en donde pueda desprenderse la certeza de los supuestos actos que les impidió ingresar al recinto legislativo habilitado para celebrar la sesión 12, porque la presencia de los elementos de seguridad pública tienen una justificación, porque si en el día y lugar en que ocurrieron los hechos se encontraban personas inconformes que pretendían ingresar a la sesión de manera violenta, como se aprecia en los videos que obran agregados en autos y que fueron detenidamente vistos, los cuales son valorados con fundamento en el artículo 37, fracción cuarta de la Ley de Medios, entonces se genera convicción de que, contrariamente a lo que sostienen los actores y actoras,
La presencia de la policía no era para impedirles el acceso, sino para preservar la inviolabilidad del recinto parlamentario, mantener el orden, paz pública, así como el normal desarrollo de la sesión 12, con fundamento en el artículo 7 y 42, fracción 15 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, que establece que es atribución del presidente de la mesa directiva del Congreso solicitar el auxilio de la fuerza pública por existir razones que así lo justifiquen. Sin embargo, contrariamente a lo sostenido por los autores, sus afirmaciones se encuentran contradichas con el acta de la diligencia de inscripción realizada el 24 de agosto, donde se asentó que diversas personas, las primeras en llegar, son las diputadas Livier y Anacae, quienes entran sin ningún problema a la sede alterna. Minutos después llegan el diputado Vladimir Parra y la diputada Araceli García Muro, a quienes también les dan acceso sin problemas. Vladimir Parra les dice a los policías que debe estar abierto, pero ante la presencia de personas que ya habían insultado a diputados en el Congreso, el policía impide que se abra la puerta sin tocar al diputado. Lo que evidencia que los actores estuvieron en libertad para ingresar al espacio designado como recinto legislativo y que ningún sujeto les impidió el acceso. Asimismo, a juicio de este tribunal, la presencia de los elementos de seguridad pública también obedeció al ejercicio de una atribución por cuestiones de salud pública ante la presencia del virus SARS-CoV-2 COVID-19 en México, a partir del cual diversas autoridades han adoptado medidas para reducir el desplazamiento y concentración de personas. Esta situación también ha impactado en las labores de los poderes de los estados, incluidas las del Congreso de Colima, inclusive también de este tribunal. Por tanto, si en el caso en estudio las personas que pretendían ingresar de manera violenta al recinto se encontraban en una posición de resistencia, los elementos de seguridad pública en ejercicio de sus atribuciones debían de mantener un acceso controlado a las personas con el fin de garantizar la salud de las personas y el cumplimiento de los protocolos sanitarios, con fundamento en los artículos 2 y 170 de la Ley del Sistema de Medios de Seguridad Pública del Estado de Colima y los decretos y acuerdos que en materia sanitaria han expedido tanto la Federación como el Estado de Colima con motivo del virus SARS-CoV-2 que han sido referidos en días anteriores. Es importante señalar que la acreditada actuación de las actores y actoras, consistente en la decisión libre y espontánea de haber tomado las instalaciones del recinto legislativo de la 59ª legislatura del Estado de Colima, así como la decisión respetable de haber condicionado su entrada a la sede alterna que se autorizó como recinto legislativo para la celebración de la sesión ordinaria 12 el 7 de julio pasado, consistente en no ingresar a dicho lugar habilitado por caso fortuito como recinto legislativo si no entraban sus amigos o la gente que los acompañaba, argumentando que las sesiones deben ser públicas, implica necesariamente una renuncia voluntaria implícita al ejercicio de su cargo en ese momento. Lo anterior es así porque el ejercicio de la representación popular que ostenta es la de personas que detenta el cargo de diputado o diputada cuya decisión y esfuerzo viene a sumarse al órgano colegiado que se constituye como la Asamblea Legislativa, donde cada diputada y diputado participan en la construcción de la soberanía popular y representativa del pueblo de manera individual y en representación indirecta de los ciudadanos colimenses, más aún de los que emitieron su sufragio en favor de ellos. De acuerdo con el cómputo distrital de la elección de diputaciones por ambos principios del proceso electoral local pasado 17-18, que fue del que resultaron electos y electas las diputadas y diputados promoventes, los votos que obtuvieron fueron los siguientes. Claudia Gabriela Aguirre, Distrito 1, mayoría relativa, 7.828 votos. Araceli García Muro, Distrito 4, mayoría relativa, 6.652 votos. Vladimir Parra Barragán, del Distrito 8, con 8.191 votos. Ana Karen Hernández Aceves, Distrito 11, mayoría relativa, con 9.997 votos. Arturo García Arias, mayoría relativa, con 6.219 votos. Blanca Livier Rodríguez Osorio, circunscripción estatal, al ser un cargo de representación proporcional.
siendo en lo particular los votos que respaldaron la obtención de su curul como parte integrante del Poder Legislativo estatal y a cuya representación de manera voluntaria e implícitamente decidieron renunciar al haber decidido obstaculizar la realización de la sesión 11 a celebrarse el pasado 7 de julio en el oficial recinto legislativo ubicado en la esquina de la calzada de Galván y calle Los Regalados, y a la que primigeniamente fueron convocados oficial, legal y formalmente, así como al haber condicionado su acceso a la sede alterna designada como caso fortuito por recinto legislativo para la celebración de la sesión ordinaria número 12, a que si no entraban sus amigos y demás gente que ahí estaba, que eran alrededor de 15 o 20 personas aproximadamente, ellos no entraban, argumentando que las sesiones del Congreso deberían ser públicas. Situación esta última de que las sesiones deben ser públicas, que no consideraron cuando decidieron tomar las instalaciones oficiales del Poder Legislativo para decir de ellos instalarse en el recinto legislativo en una resistencia civil pacífica, lo que obstaculizó la entrada tanto de sus pares diputados y diputadas como de la ciudadanía en general, circunstancia tal que originó que el diputado presidente, en ese momento de la mesa directiva del Congreso del Estado, instrumentara con la mayoría de los diputados y diputadas el emprender acciones que permitieran la continuación de la actividad legislativa, así como la garantía del ejercicio del cargo popular que ostentan. Este tribunal, sin emitir juzgamientos sobre si las razones de las actoras y actores para actuar de la forma en que lo hicieron son justificables, puesto que tales razones no forman parte del análisis jurisdiccional de este órgano constitucional autónomo, no puede convalidar lo que sus acciones originaron como consecuencia desde el punto de vista jurídico, pues el sistema democrático de un país se fortalece en el respeto a nosotros, a las instituciones, a las garantías y protección de los derechos humanos y fundamentales que otorga primigeniamente nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los gobernados, y más quienes somos servidores públicos, estamos conminados bajo protesta de decir verdad a respetar la Constitución General y las normas que de ella emanen. Luego entonces nos está prohibido tomar justicia por nuestras propias manos, más aún si se transgrede el orden jurídico regente en una nación, pues se requiere la presencia sustantiva en la toma de decisiones de nuestros representantes populares, tal y como lo expresa el artículo 39 de nuestra Carta Magna, al expresar que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, mismo que a su vez es representado primigeniamente por quienes emanan de un cargo de elección popular como lo son en nuestro Estado los diputados y diputadas integrantes del Poder Legislativo Estatal. De ahí que este tribunal se circunscriba a juzgar conforme a derecho la presente controversia sometida por consideración de la ley a su jurisdicción. En razón de lo anterior y a partir de la valoración conjunta de las constancias que integran el sumario, de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizaron los hechos y de los fundamentos y motivos hasta ahora planteados, que este órgano jurisdiccional no tenga por acreditados los hechos que sostienen las actoras y actores como supuestas causas que violaron en su oportunidad su derecho político electoral de ser votadas y votados en su vertiente del ejercicio del cargo. En tal virtud, se declaran infundados los agravios de las actoras y actores. ¿Sí? Actos que desde su perspectiva configuran violencia política y violencia política contra las mujeres en razón de género. Con respecto al estudio de los agravios relacionados con la violencia política y violencia política contra las mujeres en razón de género, se sostiene que, si bien existió violencia, la misma no obedece a ninguno de los tipos de violencia antes enunciados, explicando para ello lo siguiente. El pasado 14 de agosto, la Sala Regional Surbuca, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave STJDC 43-2020 y STJDC 44-2020 acumulados, sentenciando, entre otras cosas, lo siguiente. Doy breve lectura a un párrafo que dice: en consecuencia, corresponde al juicio ciudadano únicamente conceder sobre los hechos a la luz de la violación de derechos políticos electorales y en caso de encontrar posibles elementos de violencia política contra las mujeres en razón de género, ordenar el inicio de un procedimiento especial sancionador, pero de ninguna forma
declarar la existencia de esa clase de conductas y mucho menos la responsabilidad de las mismas, las cuales serán materia exclusiva de la vía sancionadora. De lo anterior se desprende que en nuestro caso, el juicio para la defensa ciudadana electoral, intentado por las actoras en primera instancia, no puede ser atendido por este tribunal en razón del precedente de la Sala Regional Toluca de la circunscripción a la que pertenece el Estado de Colima, pues además de dicha sentencia, explica la nueva cosmovisión para el tratamiento de la violencia política contra las mujeres en razón de género ante la emisión de las recientes reformas a diversas leyes generales y reglamentarias de la materia, tanto en el ámbito nacional como local. Advirtiéndose del párrafo transcrito que, cuando del análisis de un juicio ciudadano se encuentren posibles elementos de violencia política contra las mujeres en razón de género, el tribunal de la causa deberá ordenar el inicio de un procedimiento especial sancionador ante la instancia administrativa electoral correspondiente, circunstancias que en criterio de este tribunal no se actualizan. Se afirma lo anterior porque, si bien se reconoce, se perpetraron algunos actos de violencia en la sede alterna autorizada como recinto legislativo ubicado en las instalaciones de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado de Colima, los mismos obedecieron a actos de violencia en general, no contra las mujeres en razón de género, pudiendo este tribunal asentar a manera de presunción que dichos actos fueron provocados por las y los actores a su llegada al recinto habilitado por caso fortuito para la celebración de la sesión ordinaria número 12 del H Congreso del Estado. La reciente reforma electoral en el Estado de Colima, publicada apenas el pasado 13 de julio, introduce como innovación, en armonía con la reforma sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, efectuadas a nivel nacional el 13 de abril, en su artículo segundo, inciso C, fracciones octava y novena, los conceptos de violencia política y violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahora bien, en acatamiento de los conceptos apuntados, este tribunal no advierte que en la controversia planteada, la misma haya surtido efecto en contra de las actoras y actores, puesto que, en tratándose de la violencia política contra las mujeres diputadas actoras, la violencia suscitada no estuvo basada en elementos de género, ni se les impidió el acceso al recinto habilitado en la sede alterna para la celebración de la sesión ordinaria número 12 del H Congreso del Estado, sino que, tal y como se advirtió en las consideraciones o supralíneas, tanto las actoras como los actores renunciaron implícitamente al ejercicio de su cargo en ese momento, al condicionar su entrada si entraban otras personas. Por lo tanto, no hubo afectación desproporcionada o diferenciada que haya sido realizada por el presidente de la mesa directiva del Congreso, sus pares diputadas y diputados, así ni por el gobernador del Estado, el secretario de Seguridad Pública o el subsecretario de Operaciones de dicha Secretaría Gubernamental. De ahí que este tribunal no encuentre elementos que apoyen su determinación para ordenar la instalación de un procedimiento especial sancionador ante el Instituto Electoral del Estado que se derive por la presunta comisión de violencia política contra las mujeres diputadas actoras en razón de género, derivada de la controversia planteada por las mismas ante este órgano jurisdiccional electoral. No obstante la determinación anterior, se dejan a salvo los derechos de las actoras para que, de considerarlo conveniente, instauren ante la instancia correspondiente los procedimientos que, en defensa de sus derechos, defiendan las leyes nacionales y locales en la materia. Por lo que hace a la manifestación de actos susceptibles de violencia política cometidos en general contra las actoras y actores, este tribunal considera que la misma no se actualiza en favor de ellos ante la actualización del principio nemo auditur propia turpitudinem allegans, que significa que nadie puede alegar a su favor su propia culpa o negligencia, pues quienes violan en principio en primera instancia los derechos de sus pares diputadas y diputados al haberles instalado en el recinto legislativo sin permitir llevar a cabo la sesión ordinaria número 11 a la que legalmente estaban convocados desde el 30 de junio, al desahogarse el punto noveno del orden del día de la sesión ordinaria número 10, fueron las actoras y actores configurándose lo que al respecto establece en sus partes conducentes la fracción octava del inciso C, artículo segundo del Código Electoral del Estado. Sin embargo, cabe señalar con respecto a la aseveración antes realizada
que los diputados y diputadas que intervienen en el presente juicio ciudadano como terceros interesados no hacen valer violación alguna a sus derechos político-electorales de ser votadas y votados en su modalidad del ejercicio del cargo, por lo que al respecto tales actos fueron consentidos. En razón de los motivos y fundamentos expuestos en el estudio de los aparatos identificados con los incisos B y C, se califican de infundados los supuestos agravios de las actoras y actores en lo que fue materia de estudio del presente juicio ciudadano. En la consideración octava se expresa el levantamiento de medidas de protección, así como la emisión de medios de no repetición, argumentando que como parte de la protección brindada a las actoras y actores dentro del presente juicio, este órgano jurisdiccional electoral local, al resolver sobre la admisión de dicho medio de impugnación en su punto resolutivo tercero, emitió diversas medidas de protección, mismas que ante la declaración de infundados de los supuestos agravios que refirieron los actores y actoras en el presente juicio ciudadano, y no haberse, además, hecho del conocimiento de este tribunal la comisión de algún acto perpetrado por las autoridades señaladas como responsables dentro y durante la tramitación del presente medio de impugnación relativo a poner en riesgo inminente su vida, integridad o libertad, es que procede a dejar sin efecto las medidas de protección emitidas en la resolución de admisión correspondiente, puesto que las mismas cumplieron su cometido y no existen datos ni aun siquiera indiciados que los elementos de protección se encuentren en riesgo por actos que deriven de la presente controversia. Emisión de medidas de no repetición. La ciencia del derecho, junto con sus medios ordinarios y extraordinarios de emitir jurisdicción, decir del derecho, ha sido reconocida no solo por sus efectos de protección y garantía a los derechos humanos y fundamentales de las personas, sino también por sus efectos restitutorios. Pero además, sus medios de defensa han sido establecidos como mecanismos inhibitorios de posibles conductas que contravengan las normas constitucionales, convencionales, legales y reglamentarias, más aún cuando ello se da para la salvaguarda de los derechos humanos de las personas. Parafraseando párrafos de la sentencia que resolvió la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el expediente identificado STR-PSC 49-2019 de la Sala Superior del citado tribunal, ha señalado que aunque las medidas de repetición integral no están previstas en las leyes electorales, las salas de dicho tribunal electoral y tribunales deben garantizarlas en los medios de impugnación. Por lo que, tomando en consideración lo anterior y ante los hechos existentes plenamente acreditados en actuaciones, este tribunal considera necesario emitir medidas de no repetición con el propósito de que tales actos no se vuelvan a perpetrar por ninguna persona, pero mucho menos por quienes detentan el cargo de servidores públicos y representantes populares del pueblo de Colima. En consecuencia, las diputadas y diputados del Honorable Congreso del Estado, con independencia del cargo que ostentan orgánicamente al interior del mismo, deberán en todo momento, primero, abstenerse de tomar las instalaciones del recinto del Poder Legislativo Estatal, toda vez que es el espacio en el que las diputadas y diputados ejercen su derecho político electoral de ser votadas y votados en sus vertientes de acceso y ejercicio del cargo. Segundo, respetar los procedimientos que garanticen el libre ejercicio de los derechos políticos electorales en sus vertientes de acceso y ejercicio del cargo, libres de cualquier acto de violencia en perjuicio de los integrantes de la legislatura estatal. Y tercero, abstenerse de impedir el ingreso a las instalaciones legislativas, sea el acceso presencial, virtual o en línea. Lo anterior, considerando lo que al efecto quedó establecido en supralíneas, pues es en el Honorable Congreso del Estado donde a través de la participación de sus integrantes como representantes populares electos por la sociedad colimense, se deposita la soberanía del Estado y se constituye como la Casa del Pueblo. En consecuencia, toda lesión a dicho Poder Legislativo o a sus miembros se traduce a su vez en una lesión al Estado democrático de nuestra entidad. Por lo argumentado y fundado, se propone emitir los siguientes puntos resolutivos. Primero, se sobresee parcialmente el juicio para la defensa ciudadana electoral interpuesto por las y los actores en términos de la consideración tercera de la presente sentencia. Segundo, al haberse declarado infundados los agravios de los actores y actores en términos de lo que fue materia de estudio de la presente ejecutoria, se declara improcedente el juicio para la defensa ciudadana electoral interpuesto por las diputadas y diputados
Claudia Gabriela Aguirre Luna, Araceli García Muro, Ana Karen Hernández Aceves, Blanca Livier Rodríguez Osorio, Vladimir Parra Barragán y Arturo García Arias. Tercero, en términos de la consideración octava, se decretan sin efecto las medidas de protección dictadas por este órgano jurisdiccional electoral, emitidas al momento de la emisión del presente juicio ciudadano. Asimismo, en la citada consideración se emiten las respectivas medidas de no repetición para todos los efectos legales conducentes, con el apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo ordenado, se le impondrá al servidor público correspondiente una medida de apremio en términos del artículo 77 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Cuarto, en cumplimiento al párrafo del considerando cuarto del acuerdo de la Sala STJDC 49-2020 emitido por la Sala Regional Toluca de la Quinta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, infórmese por conducto de la presidencia de este tribunal a la citada Sala Regional de la emisión de la presente sentencia, remitiendo al efecto una copia fotostática certificada de la misma para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por oficio al H. Congreso del Estado, por conducta de la presidenta de la presidencia de la mesa directiva en turno, al titular del Poder Ejecutivo Estatal, a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y al subsecretario de Operaciones de la propia Secretaría por conducta de sus titulares, y en términos de ley a los representantes comunes de las actoras y actores, así como a los terceros interesados en el presente juicio y en los estrados de este tribunal, para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, hágase el conocimiento público de la presente sentencia en la página que tiene este órgano jurisdiccional en internet. Es cuanto, magistradas, este es mi proyecto. Y les toca un proyecto. Muchas gracias, magistrado José Luis. Se pone a consideración. Magistrada, bueno, yo estoy en el uso de la voz. Si hubiera algún comentario que realizar. Muchas gracias. Bueno, yo nada más mencionar con respecto al proyecto, licenciado, si mal no recuerdo, es la primera sentencia del Tribunal Electoral donde emite medidas de no repetición, y creo que es una sentencia que protege el interés común de los ciudadanos con respecto al respeto que se debe garantizar a los artículos que establece tanto nuestra Constitución Política Local como la federal. Creo que eran necesarias las propuestas que están aquí planteadas, están vinculadas al ejercicio del derecho político electoral tanto de las diputadas como diputados, pero no solamente de ellos, sino al ejercicio de que se respete el voto de los ciudadanos representado ahí en ese poder legislativo. Hoy es un día después de haber celebrado el 210 aniversario de la independencia de nuestro país, y creo que esta sentencia pues va también enarbolada en ese espíritu patriótico y democrático que debe prevalecer en nuestro estado de Colima. Por lo tanto, pues de antemano manifiesto el sentido de mi voto, que iré con el sentido del proyecto, y si no hubiese más comentarios, el licenciado José Luis desea hacer uso de la voz. Sí, para reiterar lo que usted manifiesta, magistrada presidenta, efectivamente es la primera ocasión en que sucede en una resolución, al menos de que tengamos conocimiento, y desde luego agradecerles a ustedes públicamente su participación en este proyecto. Fueron muchas horas de sesiones, de discusiones en el aspecto jurídico y la sustentación de esta sentencia. Así que, dada la calidad y la importancia que reviste este asunto, es que pusimos toda nuestra voluntad, todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo a este proyecto que hoy les presento, y pues simplemente agradecer pues su participación en todas estas reuniones de trabajo que tuvimos para poder llegar a esta finalidad con esta resolución. Muchas gracias, licenciado. Si no hubiese más comentarios por vertir, señor secretario, le solicito recabe la votación correspondiente. Con su permiso, magistrado, recabo el sentido de su voto respecto al proyecto de la resolución definitiva propuesta. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor.
Magistrada Mariana Díaz Rivera. A favor. Magistrado José Luis Puente Anguiano. A favor del proyecto, secretario. Le informo, magistrada presidenta, que han recabado 3 votos a favor del proyecto de resolución definitiva propuesta. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la sentencia definitiva que resuelve el juicio para la defensa ciudadana electoral radicado en este tribunal con la clave 02/2019 bajo los siguientes puntos resolutivos. Primero, se sobresee parcialmente el juicio para la defensa ciudadana electoral interpuesto por las actoras y actores en términos de la consideración tercera de la presente sentencia. Segundo, al haberse declarado imputados los agravios de las actoras y actores en términos de lo que fue materia de estudio en la presente ejecutoria, se declara improcedente el juicio para la defensa ciudadana electoral interpuesto por las diputadas y diputados Claudia Gabriela Aguirre Luna, Araceli García Muro, Ana Karen Hernández Aceves, Blanca Lidia Rodríguez Osorio, Vladimir Parra Barragán y Arturo García Arias. Tercero, en términos de la consideración octava, se decretan sin efectos las medidas de protección emitidas por este órgano jurisdiccional electoral emitidas al momento de la admisión del presente juicio ciudadano. Asimismo, en la citada consideración se emiten las respectivas medidas de no repetición para todos los efectos legales conducentes con el apercibimiento que en caso de no cumplir con lo ordenado, se le impondrá al servidor público correspondiente una medida de apremio en términos del artículo 77 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Cuarto, en cumplimiento al último párrafo del considerando cuarto del acuerdo de la Sala Regional Toluca ST-JDC 49/2020 emitido por dicha sala perteneciente a la quinta circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, infórmese por conducto de la presidencia de este tribunal a la citada sala regional de la emisión de la presente sentencia, remitiendo al efecto una copia fotostática certificada de la misma para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en los términos de la sentencia. Es correcto. Bien, agotados que han sido los puntos de la sesión enlistados para el desarrollo de esta sesión, les solicitaría nos pusiéramos de pie para pasar al último punto del orden del día correspondiente a la clausura de la sesión, por lo que, siendo las 12:11, se declara clausurada la presente sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Colima. A todos los asistentes, muchas gracias.